Hermano, muy buenas noches. Un saludo a todos. Hoy día es agosto 6 del 2021. Hoy es viernes, vamos a continuar entonces con nuestro estudio acerca de... hoy día vamos a hacer un paréntesis del catecismo, o de la confesión, mejor dicho. Y voy a hablar un tema muy importante, también tiene que ver con lo que se llama el Ordis Salutis, o el orden de salvación dentro de la teología reformada. Han estado preguntando de diferentes escuelas, pensamientos, diferentes puntos de vista en cuanto a lo que existe dentro de la teología. Y es importante tener en cuenta esto, donde nos situamos, cuál es nuestra situación teológicamente hablando, dentro del espectro que tiene que ver con el plan de salvación. Y esto es algo que ha estado por siglos, siempre ha sido motivo de debate internamente de la Iglesia cristiana. Y sin tratar de ser dogmáticos, pero siempre es bueno saber nuestro entendimiento, dónde estamos situados. ¿Dónde estamos situados? Porque es bueno saber cuando hablamos con personas de otra tradición eclesiástica o doctrinal. Uno tiene que partir de un punto establecido y saber qué está hablando, saber cómo articular nuestra fe, cómo articular nuestra posición. O sea, el punto de compartir, muchos dicen, tengo que ganar este debate. No es tengo que ganar este debate, es cómo presentar y saber articular nuestro pensamiento. Una vez que uno ya sabe articular el pensamiento y se pone los puntos, entonces ya se sabe con quién está hablando. Sí, mucha gente dice, bueno, no, esto es lo que yo creo y tienes que aceptar. No se trata de que tienes que aceptar, porque se tiene que entender de que estamos hablando con millones de personas y cada cerebro, cada cabeza es un mundo. Puede haber puntos que coincidimos, ¿me entiende? Puede haber pensamientos en donde es paralelo. Estamos de acuerdo en este punto. Tal vez la definición varía un poco, pero la esencia es la misma. Pero va a haber otros puntos en donde no hay concordancia, en donde hay una diferencia. Porque así es. O sea, es imposible estar de acuerdo 100%. Los puritanos, por ejemplo, no estaban de acuerdo 100%. ¿Okay? Yo tengo aquí libros de los puritanos, sus biografías, sus obras. Y cuando leo, hay diferencias. Hay puntos donde concuerdan, pero aún en los puntos que concuerdan, las definiciones de la terminología difieren. ¿Pero por qué? Porque así es el pensamiento humano. Así es como cuando leemos un texto, por ejemplo, la Biblia. Por ejemplo, el bautismo. Hablemos del bautismo. Es un tema dentro de la Iglesia cristiana que por siglos se ha debatido, no solamente en el aspecto, digamos, de bautismo infantil o no infantil, sino general. Uno de los puntos es hasta qué grado teológicamente el bautismo es factor determinante para la salvación. ¿Hasta qué punto no? Y si no lo es, entonces ¿para qué? Claro, ¿no? Muchos dicen, bueno, si el bautismo no salva, entonces ¿para qué bautizarse? Claro, si uno se salva sin bautismo. Ahora, si se dice ¿para qué bautizarse? El punto va más allá y se dice, entonces ¿para qué Jesús ordenó bautizarse? Bueno, Jesús es el Hijo de Dios. Si Él sabía que la salvación no necesita el bautismo, ¿por qué
mandó el bautismo porque los discípulos bautizaban apenas uno profesaba la fe. O sea, no es fácilmente decir, bueno, Dios nos salva, no nos bautizamos o nos bautizamos cuando queremos. No, porque si fuera así, entonces la Escritura no mencionaría y después fueron bautizados. O sea, hay algo, el bautismo tiene un lugar teológicamente importante que no es simplemente decir, no salva. Bueno, Jesús mandó. Ahora, es un mandato de Jesús. Porque manda algo que es irrelevante. Pensemos en eso. Entonces, ese es solamente un ejemplo. Otro ejemplo sería la cena del Señor. ¿Está bien la cena como hacen los católicos romanos que por siglos lo hicieron? Porque así lo hicieron. ¿O es cuando los reformadores entran a la escena y ellos dicen que esto es así? ¿O es cuando los evangélicos norteamericanos del siglo XX entran a la escena y cambian todo? ¿O es como hacen los de la Iglesia Ortodoxa? O sea, ¿cuál es la forma de hacer? Otro asunto es la escatología. Es un tema que me gusta. ¿Cuándo viene Cristo? Evangélicos a partir del siglo XIX, Cristo ya viene. ¿No? Ahí está. El arrebatamiento. Rapto secreto. 7 años de gran tribulación. Ya viene Cristo. Señales hay. Como dice el coro, ¿no? ¿Cuándo se inventó eso? ¿Realmente creían los apóstoles en un rapto secreto? ¿Realmente la Biblia enseña que va a haber 7 años de tribulación? ¿Dónde lo dice? ¿Realmente Daniel tenía eso en la cabeza cuando escribió de las 7 semanas? ¿De una semana, 62 semanas y 7 semanas? Pablo tenía en mente cuando escribió acerca de que en un momento todos seremos transformados, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué, si es verdad, Mateo 24 no habla de eso? Es cierto que cuando dice uno se quedará y la otra se irá, habla del arrebatamiento. ¿Eso tenía en mente Jesús? ¿Realmente eso tenía en mente Jesús? ¿O es una invención evangélica del siglo XIX que por más de 1900 años nadie creyó semejante historia fantástica? Bueno, es más, solamente eso sucede en grupos evangélicos pentecostales. No hay otro, ni los protestantes creemos eso, ni los reformadores, ni la Iglesia Católica, ni la Iglesia Ortodoxa, solamente las sectas evangélicas, sectas pentecostales norteamericanas que nacen aquí en los Estados Unidos, en Los Ángeles, a unos 100 kilómetros donde yo vivo. Bueno, hay muchos temas que se hablan. Uno de los temas también es el orden de salvación. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Dios elige primero? ¿O primero los crea y luego los elige? ¿O primero cometen pecado y luego se elige? ¿O luego los elige, luego los crea y luego cometen pecado o desobedece? ¿Existe pecado original? ¿Existe eso de que el pecado de Adán pasa a toda la generación? ¿O cada uno es responsable de su propio pecado? Ahora, estos son temas que no nacieron hace 3 años atrás. Estos son temas que nacieron desde el principio de la cristiandad. Cuando leemos, por ejemplo, el Antiguo Testamento, Hechos, todas las cartas de Pablo, Pablo escribió, registrado 13 cartas. Los estudiosos de textos antiguos creen, y hay evidencia interna y hasta externa, que hay muchas cartas que Pablo escribió, pero que no han venido aquí, ya sea porque fueron destruidas. Recuerde que en ese tiempo era pergaminos. Recuerde que durante la destrucción de Jerusalén en el año 70, en el templo, habían los rollos. Bueno, obviamente, fueron quemados y no vamos a saber, pero quemaron cantidad de documentos que para nosotros, los cristianos,
es valioso. Recuerde que los cristianos por los 200 primeros años de la era cristiana no usaron el Nuevo Testamento. No había eso de Nuevo Testamento. Era Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. ¿Cuál era el libro de evangelización? No fueron con Mateo. Mateo escribió después, unos 30, 40 años después. Era la ley, Moisés, Abraham, David, los salmos de David, los profetas Isaías, Jeremías, ¿no? Daniel, hay otros profetas más. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que en la época del Nuevo Pacto, si los apóstoles usaban el Antiguo Testamento que llamamos, nosotros también podemos usar el Antiguo Testamento. Está la base doctrinal. ¿Qué es pelagianismo? ¿Qué es agustinianismo? ¿Qué es semipelagianismo? ¿Qué es arminianismo? ¿Qué es socianismo? ¿Qué es unitarismo? Vamos a ver brevemente, porque eso nos llevaría horas para hablar. Es un tema que por siglos ha sido parte de la iglesia cristiana, de la teología cristiana. Y de ahí se han dividido sectas. Se han dividido de ahí exacto, en Alejandría quemaron cantidad. Oiga, la destrucción de la biblioteca en Alejandría fue una gran pérdida para la humanidad. Es cierto, fue una gran pérdida. Hay documentos, aparte, donde dicen lo que había en la biblioteca alejandrina. Oiga, se perdió mucho de la historia humana. Digo porque nuestro hermano Edward acaba de mencionar, y es cierto, lo he leído. Es algo que cuando yo lo leo me enoja y me entristece, porque se perdió registros históricos de la historia humana. Ya no existe, lo destruyeron. Vamos a hacer una comparación de los sistemas teológicos en cuanto a la soterología. ¿Qué es lo que pensaba? Estamos hablando de historia, pero también de teología. Historia va de acuerdo a la teología. Teología es histórica. ¿Okay? Si usted quiere ser un buen, diríamos, creyente, informado bien en cuanto a su fe, lea historia, estudie. Estudie historia. No, de veras, no estoy bromeando. Estudie el desarrollo de la teología cristiana. Ahora, cuando digo historia significa estudiar, o sea, tomar en serio, para que sea una persona bien informada y no sea un ignorante. ¿Ok? Eso es muy importante que usted sepa. Dice Archibald Hodge, un gran teólogo presbiteriano, ¿no? Dice que durante los 300 años, ¿no? Durante los 300 años que transcurrió, y aquí dice aquí, de la muerte del apóstol Juan, hasta, diríamos, el siglo IV, muchos teólogos salieron a defender la doctrina cristiana, ¿ok? En contra de herejes, en contra de paganos, gnósticos, en contra de personas que se inmiscuyeron en la iglesia. Y eso lo sabemos porque Pablo habla de eso en los Gálatas, Juan habla de eso en su primera carta acerca de los anticristos. Recuerde que los anticristos no es como nos ha pintado el evangelicalismo propagandista. Lo llamo propagandista porque no se basa en escritura. Lamentablemente es así. Evangelicalismo nace aquí en los Estados Unidos, para 1940 recién se forma, ¿no? Y para ellos todo es anticristo. Por ejemplo, esto de la pandemia, este es el signo de la bestia. Una teología totalmente fuera de razón. Solamente alguien que es ignorante puede creer semejante cosa. El anticristo en el primer siglo eran personas gnósticas
que negaban la esencia, la naturaleza misma de Cristo. Eran maestros. Muchos creen que eran discípulos de Simón el Mago, que una vez que, entendió en el sentido de milagros, creó su propia congregación porque fue separado. Los apóstoles vieron que era falso, pero él siguió engañando. Él tuvo discípulos y se piensa de que la escuela gnóstica cristiana nace de ahí. Y se mezclaban con los cristianos. Recuerde que los cristianos no se reunían en templos, eran casas. Alguien tenía una casa grande, iba y se reunían ahí. Así se reunían los cristianos, ¿no? Uno de los temas tenía que ver, por ejemplo, tenían que defender la naturaleza de Cristo, la naturaleza de Dios. ¿Es Dios una Trinidad? ¿Quién es Dios? ¿Es una persona, dos personas, tres personas, cuatro personas, cinco personas, seis, siete personas? ¿Cuál es entonces la relación que hay padre e hijo? ¿Fue Cristo realmente Dios y hombre? ¿Fue solamente Dios y cuando murió fue hombre y cuando resucitó fue Dios? ¿Quién es Cristo? Había bastantes cristologías. Era una lucha, diríamos, dialéctica durante los 300 años. O sea, si viajamos 300 años atrás, al año 300 más o menos, vamos a estar viendo diferentes escuelas de cristología. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Es Dios? ¿Es de Cristo? ¿Es una fuerza? Los testigos de Jehová, por ejemplo, su doctrina, claro, lo inventó Charles Russell, pero ¿de dónde sacó él esas ideas? Él no las inventó. Él comenzó a buscar literatura gnóstica para crear su propia religión y teología. Pero no era original. Bueno, mucho de eso viene de este tiempo, ¿no? Otro tema que se hablaba es en cuanto a la salvación. ¿Cómo uno es salvo? ¿Uno es salvo solamente por la fe en Cristo o fe en Cristo y la ley? Recuerde que cuando Pedro viene de Cornelio a Jerusalén, los cristianos legalistas, los cristianos judaizantes, eran cristianos porque creían que Jesús es el Mesías, pero no se llamaban cristianos. Pablo nunca se llamó cristiano. Eran creyentes en Jesús como el Mesías, pero eran observantes de la ley. Entonces le dijeron a Pedro, ¿por qué te vas con un gentil? Así, le reclamaron, le recriminaron. ¿Por qué entras a la casa de un gentil? ¿Por qué comes con un gentil? Estamos hablando de judíos que creyeron que Jesús es el Mesías, porque para ellos todavía la ley de Moisés valía. Por eso que ellos odiaban a Pablo. Ellos son los que después se separan de la iglesia de Jerusalén y forman su grupo, diríamos su secta, ¿no? Su secta de judaizantes mesiánicos. Esos eran los primeros mesiánicos. No rechazaron a Jesús como el Mesías, pero ellos todavía circuncidaban, ellos todavía guardaban la fiesta de los judíos, guardaban el sábado. El principal enemigo de ellos fue Pablo. ¿Ok? Eso fue desde el principio. Pero ¿cómo es la salvación? ¿Es por gracia? Y si es por gracia, ¿qué significa? Hay que de todas maneras cumplir la ley, porque si no se cumple la ley, uno no es salvo. ¿Cuál es el orden de salvación? Entonces todo eso vamos a verlo aquí. Por ejemplo, durante el concilio de Nicea, por ejemplo, 325, en el aspecto de teología, ahí es donde se define, ¿no?, la divinidad de Cristo. Recuerde, concilio de Nicea 325. La personalidad y la divinidad del Espíritu Santo se define en el primer concilio de Constantinopla en el año 381, ¿no? El filoqué. ¿Saben lo que es el filoqué? Tiene que ver con María, es la madre de Dios. Hoy en día muchos evangélicos dicen eso no es bíblico. Bueno, eso se define en el concilio de Toledo en el año 589, ¿no? En lo que tiene que ver con la cristología, ¿no? El concilio de Éfeso 431, ¿no?, acertadamente enseña la personalidad unida de Dios y hombre en Jesucristo. Concilio de Calcedonia 451
enseña que las dos naturalezas permanecen distintas, ¿no? El Sexto Concilio de Constantinopla, 680, ¿no?, acierta que el Señor Jesús posee una voluntad humana, así como una voluntad divina. Esas decisiones han sido aceptadas a través de toda la iglesia griega, la iglesia romana, la iglesia luterana y la iglesia reformada. En ese tiempo no había nada de pentecostalismo ni evangelicalismo. ¿Por qué? Porque no había Estados Unidos. Pentecostalismo, evangelicalismo, nace en los Estados Unidos. Amigo evangélico que me estás escuchando, escúchame bien esto, escríbelo. Escríbelo para que alguien se te pregunta por qué eres evangélico, tú le digas esto. Dile, soy evangélico porque la religión evangélica viene a los Estados Unidos. Para 1940 se consolida. Entonces viene a México, Centro y Sudamérica, ¿no? Yo nazco en el año 1975, nací católico, luego yo me dejé el catolicismo, me metí a la religión evangélica, y de ahí yo soy evangélico. O sea, sigo una religión norteamericana. No hablo inglés, pero es norteamericana. No viene de Jerusalén, no viene de Grecia, de Roma, de Palestina, no viene de ahí. Viene del norte, de Estados Unidos. Del país que nosotros decimos que es imperialista, de ahí viene el evangelicalismo. Esa es mi religión evangélica. Pentecostal también viene aquí, de California. Para 1940, 1920, el primer país es México. ¿Por qué México está cerca de Estados Unidos? Obviamente. O sea, los primeros en recibir pentecostalismo, México. Y luego va Centroamérica, ¿no? Y luego Sudamérica, ¿no? Entonces, cuando alguien ya le dice, ¿por qué eres pentecostal? Estados Unidos. Religión norteamericana. ¿Ok? Religión norteamericana. Eso es. Cultura norteamericana. Prácticamente evangélico, pentecostalismo han aceptado una religión de una cultura americana. Eso es así. Por eso que durante los primeros 1800 años no había esas cosas. No había esos movimientos. Eso es nuevo. Y como no había, entonces están desligados de la historia, desligados de la reforma, desligados de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, liturgia, sacramento, confesiones, catecismos, credos, pactos. No saben. Y es la verdad. No saben. Pero no es culpa de ellos, porque ellos creyeron que es así. Pero ahora ya no tienen excusas, porque les estoy enseñando ahora. Pueden hacer Google, tenemos el milagro de la Internet, ya no hay excusa. Pueden hacer Google y estudiar los orígenes del pentecostalismo. Eso se los dejo a ustedes. ¿No? ¿Cuáles son los tres sistemas grandes de teología que han continuado, que prevalecen en la iglesia? Uno es el sistema agustiniano. ¿Cuál es el sistema agustiniano? El sistema agustiniano se revela en el calvinismo. El segundo es el sistema pelagianista. El pelagianista generalmente se consolida en el socianismo. Y el tercero es el arminianismo, que viene en medio del agustinianismo y el pelagianismo, que se conoce como el semipelagianismo. Ok, voy a repetirlo otra vez. El primero, el sistema del agustinianismo. Agustinianismo se revela en el calvinismo. El segundo es el sistema del pelagianismo, que se completa en el socianismo. Luego el tercero es el arminianismo, que viene a ser una escuela de pensamiento entre el agustinianismo, el pelagianismo, y que se conoce como el semipelagianismo. Okay, eso generalmente es importante. En lo que se refiere al socianismo, es el menos conocido, pero el socianismo es la religión, diríamos, racionalista, que viene a ser la base de los testigos de Jehová, de los unitarios, de los que niegan la divinidad de Cristo, que niegan la Trinidad, y son más racionalistas. No quiere decir que son intelectuales, sino racionalistas en el sentido de que si no entienden, es porque no es verdad. Si no tiene sentido, es porque no es verdad. Prácticamente eso. Por ejemplo, la Trinidad. Dicen, ¿cómo Dios va a ser tres personas? Si Dios es uno, no puede hacer tres. Entonces, como no entienden, entonces no es verdad. ¿Cómo Jesús va a ser Dios y hombre en un cuerpo? Eso es imposible. No existe. No existe. Así que, por lo tanto, rechazan eso. Eso es racionalismo. ¿Ok? Socianismo prácticamente fue la religión
de el conocido Serveto. Serveto fue un socialista, ¿no? Porque él negaba todo eso, se burlaba, no solamente negaba, sino se burlaba, al punto que él enojaba a católicos romanos, a protestantes, a Calvino le atacaba a Calvino. Calvino no le hacía caso hasta que después dijo, bueno, este es no solamente un burlador, sino que un blasfemo, ¿no? Hasta que cuando fue a Ginebra, inmediatamente él dijo a las autoridades que lo castiguen, ¿no? La autoridad civil lo castiga y lo condena a la hoguera. Calvino dijo que le den una muerte más humana, diríamos, decapitación, no quemarlo vivo. Pero ya el concilio de la ciudad había decidido castigarlo en la hoguera, y así fue. Nunca se retractó hasta el final, y dicen hay documentos que he leído, donde al final inclusive estaba siendo quemado, donde él inclusive maldecía y nunca se retractó de su herejía, nunca se retractó de su creencia. Siempre murió negando las verdades de la doctrina cristiana, ¿no? Agustinianismo enseña que por el pecado de Adán, en quien todos los hombres juntos han pecado, el pecado y otros castigos de Adán vienen al mundo a través de Adán, y la naturaleza humana ha sido físicamente y moralmente corrupta. Cada hombre trae al mundo una naturaleza totalmente corrupta y no puede hacer nada excepto pecar. La propagación de esta cualidad, ¿no?, es conducida por la concupiscencia del hombre. Esto se plasma en las enseñanzas calvinistas. Pelagianismo cree que por el pecado Adán solamente pecó para sí mismo, pero eso no afecta a la posteridad. En respecto a su naturaleza moral, cada hombre nace precisamente en la misma condición en la que Adán fue creado. Escuche bien esto. Por lo tanto, no existe pecado original. No existe pecado original, ¿no? En cuanto al libre albedrío, agustinianismo cree que la transgresión de Adán, ¿no?, afecta el libre albedrío del hombre, y la voluntad del hombre, su libertad, ha sido perdida, ¿no? En el estado presente es un estado corrupto. El hombre no puede hacer nada, no quiere hacer nada bueno, no hace nada bueno, porque su condición, su naturaleza, siempre se inclina al mal. En el pelagianismo, el hombre siempre es libre. Escuche bien, ¿no? Cada hombre tiene el poder, el deseo y la voluntad de hacer el bien y el mal. Eso es en el pelagianismo. Por lo tanto, depende del hombre mismo si quiere ser bueno o si quiere ser malo. Fíjese. En el aspecto de la gracia, agustinianismo enseña, ¿no?, que, sin embargo, el hombre en su presente estado desea y hace lo bueno, es solamente por él o por la gracia de Dios, ¿no? Internamente, secretamente, la operación del Espíritu Santo sobre el hombre es increíble, ¿no? Eso precede, ¿no?, a que el hombre haga buenas obras, ¿no? En un estado precedente de gracia, el hombre puede obtener la fe, el cual también es un don de Dios, por el cual él viene, ¿no?, a entender lo bueno, y por el cual es dado el poder, ¿no?, es dado el poder a él para hacer el bien por Dios. Él necesita la gracia para hacer buenas obras. El hombre no puede hacer nada sin la gracia de Dios. Así que él no puede hacer nada en contra de ella. La gracia es irresistible, por eso se llama gracia irresistible. Cuando el Espíritu Santo opera en el hombre, no se puede resistir. La gracia, ¿no?, en su aspecto limitado, es dado solamente a aquellos, ¿no?, que Dios decide dárselos, y a nadie más. Es muy importante. O sea, la gracia que el hombre tiene viene de Dios, y Dios le da a quien Él quiere, a nadie más. El pelagianismo dice, no, eso es falso, porque el hombre es libre, el hombre tiene libre albedrío, ¿no? Y el libre albedrío es un don de Dios, dice el pelagianista. O sea, todos somos libres.
Es cada hombre, todos los hombres tienen la capacidad y la voluntad de hacer el bien sin necesidad de la ayuda de Dios, ¿no? Y es fácil para ellos hacerlo. Dios revela la ley, ¿no? Para que haga mejor las cosas, como instrucción y ejemplo de Cristo que le ayuda. El ejemplo de Cristo le ayuda a él para un mejor trabajo. Aún las operaciones supernaturales de la gracia, ¿no?, se imparten a él. La gracia, en un aspecto limitado, ¿no?, que es una influencia, es dado solamente a aquellos que merecen, ¿no?, porque son fieles por sus propios poderes, y el hombre puede resistir o no resistir. Por eso quería aquí, dentro del evangelicalismo, eso influyó el evangelicalismo cuando dicen acepta a Cristo, ¿no? No lo resistas, ¿no? Tú tienes el poder. Dios está en la puerta esperando así parado. ¿A qué hora le aceptas? Mírale a Dios. Te extiende la mano. Dale la otra. Él te agarra. Vienes a Él. Pero ya, apúrate. Por favor, no le hagas esperar que Dios está ahí mirándote. Ahí te está mirando. Tú tienes el poder de aceptarlo. Eso es pelagianismo, eso es lo que se enseña, eso es lo que enseña G. Ávila y todos los pentecostales y predicadores evangélicos. Pero eso es lo que ellos enseñan. Eso es lo que ellos enseñan. Y el evangélico en México, Centro y Sudamérica, que no conoce historia, porque uno cuando se mete evangélico no conoce esas cosas. Simplemente se mete evangélico. Uno dice, esto es Dios, esto es el Espíritu Santo. No resistas al Espíritu. No. Y le pone el codo. Levántate, párate, acepta a Cristo, levanta la mano, pasa al frente, ¿no? Apúrate, no seas terco. Claro, pero esa teología es evangélica. Eso enseñaron a los evangélicos en México, Centro y Sudamérica. Llenan los estadios ahí. Ellos dicen cómo aceptar a Cristo, dice, ¿no? Nacer de nuevo. Pero es un cambio de religión. Es un cambio de religión. Porque eso no enseña las Escrituras. En ningún momento enseña eso, las Escrituras. Pero ese es el pelagianismo. No, el hombre tiene libre albedrío. Acéptalo. ¿No? Depende de ti si eres salvo o no. O sea, Dios nomás está ahí esperando. Pero depende de ti si eres salvo o no. Nada más. ¿No? Pero cuando usted le pregunta de dónde viene eso, dice la Biblia. No viene la Biblia. Eso viene de aquí, los Estados Unidos. Evangelicalismo, porque ellos tomaron de pelagiano. Y ahora, ellos no van a conocer quién es pelagiano, claro, porque no sabe. Pero ahora ya saben. Predestinación y la redención. El agustinianismo enseña que desde la eternidad Dios hizo un decreto libre, incondicional de salvar a unos pocos, ¿no? La doctrina del agustinianismo no envuelve en ninguna forma la conclusión de que el hombre tiene que ayudar para su predestinación, ¿no? De la masa de hombres corruptos y sujetos a la condenación, Dios elige a un grupo para su gloria. Aquellos son los que son predestinados para esta salvación. Él les da el requisito para este propósito. En el resto, que no pertenecen, no son partes de la predestinación para salvación. Cristo vino al mundo para enseñar, para morir, solamente por aquellos electos que el Padre eligió desde antes de la fundación del mundo y se los dio. Jesús habla de eso de una manera magistral en Juan 17. Pelagianismo dice que el decreto de elección de Dios y reprobación, ¿no?, es basado en la presciencia de Dios. ¿Qué significa presciencia de Dios? Significa que Dios miró en el futuro quiénes iban a aceptarlo y quiénes no, y en base a lo que Él ve, dice, ya sé, entonces voy a aceptar a ellos. En otras palabras, Dios no hace nada. El que decide su salvación fue el hombre mismo. Nada más. Dios solamente es un espectador mirando. Me aceptaron 10, a ellos lo voy a predestinar. Eso es la idea pelagiana de predestinación, ¿no? A los que Él miró de antemano quiénes le iban a aceptar, a ellos les elige, ¿no? Obviamente que eso va en contra de la idea agustiniana calvinista de que es Dios el que elige antes que uno le acepte o crea en Él. Totalmente diferente, porque en el agustinianismo es Dios
el autor y consumador de la salvación, no el hombre. En el pelagianismo es el hombre el autor y consumador de su salvación. Porque el hombre es libre, entonces el hombre si quiere obedece. El hombre no nace pecador, el hombre hace pecado. Pero el hombre puede dejar de pecar y vivir perfecto sin pecar hasta el resto de sus días. Por lo tanto, eso de la predestinación, de que el pecado original, eso no existe en la mente pelagiana. Eso existe en el sistema pelagiano. ¿No? El agustinianismo se ha reconocido dentro de la historia de la Iglesia, ¿no?, como el sistema ortodoxo de salvación, ¿no? Eso es, aunque parezca mentira, compartido por católicos romanos y por protestantes reformados. Ahora uno dice, ¿los católicos creen eso? Pues claro, San Agustín. Claro, muchos dicen, no, San Agustín no fue católico romano. Él pertenece a la iglesia romanista católica original, diríamos así. Aunque después, cuando entra Tomás de Aquino, ¿no? Tomás de Aquino, entonces ya Agustín pasa a segundo plano y la teología tomista ya toma preponderancia. Es un buen tema también. Un día vamos a hablar acerca de Santo Tomás de Aquino. ¿Qué más? Ok, hay otro punto aquí muy importante. En el aspecto de la redención, en el pacto de redención, o ordi salutis, en latín, ordi salutis, se admite que hubo un pacto entre el Padre y el Hijo en relación a la salvación de los hombres. Se admite que Cristo vino al mundo en ejecución de ese pacto. La naturaleza del pacto, por tanto, se determina el objeto de su muerte. El punto de vista semipelagiano y los modernos arminianos, habiendo perdido el hombre por su caída la capacidad de cumplir las condiciones del pacto de Dios, por amor de Cristo entra en un nuevo pacto, ofreciendo a los hombres salvación sobre mejores términos y más fáciles términos y condiciones. A saber, por ejemplo, fe, arrepentimiento y la obediencia evangélica. Tal es el plan de salvación. Entonces es obvio que la obra de Cristo es igual en referencia a toda la humanidad. ¿Qué es lo que quiere decir? Que según el punto de vista semipelagiano, armeniano, todos pueden ser salvos. Todos pueden ser salvos. No existe de que hay predestinados, hay condenados, no existe eso. Todos pueden ser salvos. El segundo punto de vista arminiano wesleyano, que es la teología pentecostal, enseña que la obra de Cristo fue diseñada para asegurar el perdón del pecado original y el don del Espíritu Santo para todos los hombres, judíos o gentiles, y aquellos que son salvos y mejoran debidamente la gracia que reciben individualmente. O sea, obras que el hombre puede mejorar su vida por él mismo. O sea, es como un negocio. Le dice, Señor, de ahí viene yo creo que el dicho, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? ¿No han escuchado? Dios dice, ayúdate, sí, porque Él te va a ayudar. ¿De veras? Sí. O sea, tú pones 50% y Dios pone el 50%. Es un contrato, sí, es un negocio. O sea, tú le das la mano y Él te da la mano y contentos todos van al cielo. Pero recuerda, para que vayas al cielo, tienes que hacer tu parte. Dios no te va a llevar solamente porque te va a llevar. No, tú tienes que trabajar la mitad de tu salvación. Algo así. Y luego Dios te da una ayudita. ¿Me entiendes? ¿De veras? Sí, te da una ayudita. Eso es prácticamente lo que es evangelicalismo, ¿no? Es sinergismo, claro. ¿Por qué sinergismo? Es una palabra griega. Sinergismo significa algo sincronizado. Ergismo significa trabajo, un trabajo sincronizado, o sea, un trabajo en grupo. O sea, Dios es mi compadre. Dios, ¿me ayudas? Claro, te ayudo. Excelente, aquí voy. Algo así es la teología wesleyana. Los luteranos sostienen que Dios envió a su Hijo para dar una satisfacción legal plena, real por los pecados de la humanidad, y sobre la base de esta perfecta satisfacción se hace la oferta de salvación a los que escuchan el Evangelio. Esa gracia es dada en la palabra y los sacramentos.
¿no? Que si no se resiste es suficiente para asegurar la salvación. Ahora, entre el luteranismo hay que entender dos cosas importantes. El moderno luteranismo se ha desviado de la doctrina original de Lutero. ¿Okay? Lutero, si vive y ve el luteranismo, va a decir, oh, pero yo nunca enseñé esto. Algo así. Muchos no están de acuerdo, pero en realidad cuando uno estudia lo que las obras de Lutero, yo he estudiado las obras de Lutero, tengo el libro de Lutero, y veo lo que dicen los luteranos, hay un cambio ahí, especialmente en lo que tiene que ver con el proceso, con el plan de salvación, con la soterología. Hay un cambio. Lutero creía en doble predestinación. O sea, hay algo ahí que cambiaron los luteranos. Los teólogos franceses, ahora esto esto es otra escuela, ¿no? De Samur, ¿no? Del siglo XVI, una separación un poco del arminianismo. Enseñan que Cristo vino al mundo para hacer todo lo necesario para la salvación de los hombres. Pero Dios, previendo que, si se les dejara a sí mismos, los hombres rechazarían universalmente las ofertas de misericordia, Dios elige a algunos para ser sujetos de su gracia salvadora, por la cual son llevados a la fe y al arrepentimiento, ¿no? Dios primero redime a todos, o sea, a todos los hombres, pero luego elige a algunos. Este es el punto de vista ampliamente adoptado en este país. Cuando dice sí aquí Hodge, lo que está diciendo es en el evangelicalismo. O sea, hay una mezcla en cuanto a predestinación, pero también universalismo. ¿Cuál es el universalismo? Dios, Cristo muere para todos. ¿Cuál es predestinación? Dentro de esos todos, solamente un grupo pequeño es salvo. Entonces la pregunta está, ¿no? ¿Cómo entonces se puede hacer eficaz el sacrificio de Cristo cuando Él muriendo para todos, que su sacrificio es perfecto, solamente Dios decide salvar a algunos? O sea, no tiene sentido. Es como decir, ¿saben qué? Todos ganaron la lotería. ¡Qué bien! Me gané el premio, todos. Pero solamente 3 se van a llevar el premio. No tiene sentido. Si todos ganamos, ¿por qué solamente 3 llevan el premio? Lo lógico es, todos llevan el premio. Pero no es así como enseña aquí este pensamiento teológico. Dice, sí, todos ganaron, pero Dios elige a 3. Entonces, ¿para qué ganan todos? ¿Me entiendes la comparación? Si Cristo muere por todos, entonces todos deben ser salvos. Porque si solamente va a salvar a un grupo pequeño de todos, entonces no murió por todos. Murió solamente por ellos. Y lógicamente el resto se va a quedar diciendo, no es justo. Oiga, muere por todos y se lleva 3. ¿Qué pasó con nosotros? En el sistema agustiniano, los hombres por su caída, habiéndose hundido en un estado de pecado y miseria, podrían haber sido abandonados, como los ángeles caídos, para perecer por sus pecados. Pero Dios, en su infinita misericordia, habiendo decidido salvar a una multitud que nadie podía contar, se los dio a su Hijo como herencia. Eso enseña Juan capítulo 17. Siempre que asumiera su naturaleza y cumpliera toda justicia en su lugar. En el cumplimiento de este plan, Cristo vino al mundo, obedeció, sufrió en lugar de aquellos que le fueron entregados por su Padre, para salvación. Es el objeto definitivo de su misión. Y por lo tanto, su muerte tenía una referencia solamente a los escogidos, que posiblemente no podían haber tenido a alguien más que le salvara, excepto a Jesús. Este plan supone que Dios determinó desde la eternidad hacer lo que en tiempo realmente lo ha logrado. ¿Qué es eso? Salvar a un grupo de seres humanos desde antes de la fundación del mundo, y solamente a ellos. Les prometió la salvación, ¿no? Hace un pacto con Jesucristo, en el Ordi Salutis, y le dice, a ti te voy a dar un grupo de personas por las cuales tú vas a morir por ellos y los vas a salvar. Y es exactamente lo que hizo Jesús. ¿Se dan cuenta? Es más específico, ¿no? Y es más efectivo que los otros planes de salvación. Porque aquí está diciendo en base particular que hay un pacto de redención, Ordi Salutis, en donde el Padre le dice a Jesús, tú vas a ir
para morir por el grupo de personas que yo te voy a entregar. Solamente por ellos. Jesús, hijo, tú vas a morir solamente por ellos, por nadie más. Y eso, lea Juan 17, ahí lo dice. Y esos que tú vas a morir, ¿qué crees? Nadie se va a perder porque están en mi mano. Están en tu mano y los que están en tu mano, nadie los arrebatará. Eso dice Jesús. Entonces aquí vemos que en este caso agustinianismo, ¿no? Cristo vino al mundo, sufrió, ¿no? Bajo esa condición, cumplió lo que le dijo su Padre y por lo tanto le da la recompensa eterna solamente a ese grupo que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo. Él no muere por todos. Él muere solamente por el grupo de personas que el Padre le dio a él que muera. El resto no. Y eso dice Jesús en Juan capítulo 17, ¿no? Estos son hechos que se declaran en las Escrituras a cada momento. En otras palabras, Cristo no murió por todos igualmente, sino que se entregó por un pueblo que su Padre le dio para su redención. Ahora, quiero terminar con este texto para que se den cuenta. Ahora, este tema es amplio, ¿ok? Muchas personas, iglesia evangélica, dicen, no, todos, el llamado es para todos y depende del hombre pelagiano, ¿no? Eso van a escuchar. No, mentira. Mentira. Hay que predicar y el hombre decide sí o no. O sea, estamos hablando con personas que tú le dices, tengo la evidencia de que el gato es negro, pero te dicen, no, aunque sea negro para mí es blanco. O sea, no van a entender la evidencia. Y eso es peor, porque cuando una persona se cierra a la evidencia, entonces, ¿qué más se va a hacer? Juan 17. Dice Jesús mismo, ¿no? Tu nombre manifestado, versículo 6, a los hombres de que del mundo me diste. Tú y os eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Pero mira lo que dice, tu nombre manifestado a los hombres que del mundo me diste. O no está diciendo he manifestado a todos, solamente a los que del mundo, un grupo del mundo, tú me diste, a ellos manifesté tu nombre. Y mire ese versículo 7, ahora conozco que todo lo que me has dado, Padre, le está hablando al Padre, procede de ti. O sea, aun cuando Jesús elige a los 12, no es que Él dijo, bueno, a ver, yo voy a decidir. No, Él elige a los 12, pero esos 12 ya fueron dados por el Padre a Él. O sea, no es que Jesús no sabía quién. Él ya sabía porque el Padre se los dio. Esto es algo muy importante en la doctrina cristiana. Cuando comparamos lo que Juan dice en el Evangelio, cuando comparamos lo que dice Mateo, son cartas que tenemos que verlos cada uno en su virtud, ¿no? En su contenido, y poder reflexionar lo que dice cada una de esas palabras. 8. Porque les ha dado las palabras que me diste, ellos la han aceptado y en verdad han entendido que procedo de ti y han creído que tú me enviaste. Jesús no está hablando del mundo entero o de todos. Está hablando de un grupo selecto. Ese grupo selecto fue dado por el Padre a Jesús. No. Yo intercedo por ellos, no intercedo por el mundo. Versículo 9. Eso es irrefutable. Juan 17:9. Eso es irrefutable, hermano. Dice, yo intercedo por ellos, los discípulos, pero yo no intercedo por el mundo. O sea, cuando leemos, por ejemplo, en Facebook muchos por ahí líderes o pastores que dicen, oh, tenemos que orar por el mundo. Un momento. No somos más santos que Dios. No, yo no soy santo o más perfecto como para decir, bueno, Jesús se olvidó de orar por el mundo, pero yo voy a ser tan bueno y humilde, voy a orar por todos. Jesús oró solamente por aquellos que el Padre le dio. Eso fue el momento para que Jesús le diga, papá, sí, Jesús, ¿qué pasa? Yo pienso que hay que orar por todos, porque, bueno, no hay que ser egoísta, papá. No le dijo eso Jesús.
Él dijo, Padre, lo que tú me has dado, yo oro por ellos, no por el mundo, solo por lo que tú me diste. Todo lo mío, papá, es tuyo. Abba Padre, ¿no? Y todo lo tuyo es mío. ¿Y qué crees? Yo soy glorificado en aquellos que tú me diste. Si Jesús hubiera orado por el resto, hubiera desobedecido al Padre. Pero Él era perfecto, Él obedeció al Padre. Jesús, Hijo, solamente por ellos, recuerda, nadie más. Sí, Padre, solamente por ellos. Yo me glorifico en ellos. Así me gusta, obediente. Dice, ya no estoy en el mundo. Ellos están en el mundo. Yo los guardaba en tu nombre. Cuando andaba con ellos, Padre, yo los guardaba, yo los cuidaba a todos ellos. Yo guardé lo que tú me diste, ¿y qué crees? Nadie se perdió, excepto el hijo de perdición, Judas, excepto él, porque ya era hijo de perdición, predestinado para perderse. Mire, predestinado, predestinado, predestinado para perderse. Para que la Escritura tuviera cumplimiento. O sea que Jesús se sometió a la voluntad de Dios, que es someterse al decreto divino. O sea, Jesús no podía decir, bueno, yo soy hijo de Dios y tengo yo el derecho de hacer y deshacer, cambiar el plan de Dios. Para nada. Hubo un plan ordi salutis. Un plan de redención antes de la fundación del mundo. Un acuerdo entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. De salvar a un grupo de la humanidad para la gloria de Dios. Eso enseña eso. Aquí. Y dice aquí, pero ahora yo voy y hablo esto en el mundo para que mi gozo sea pleno en ellos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece. ¿Se dan cuenta por qué Jesús no oraba por el mundo? Porque ellos no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. Ahora, yo no te pido que lo quites del mundo, pero yo te pido que los guardes del mal. Jesús pide al Padre que guarde del mal, no al mundo, sino a los suyos. ¿Entiende usted lo que significan las implicaciones teológicas que implica estas palabras de Jesús? Estamos en 2021, estos fueron escritos hace 2000 años. Pero Jesús dice, yo no pido que lo quites del mundo, que lo guarde del mal. ¿Por qué? Porque ellos no son del mundo, yo tampoco soy del mundo. Reflexione, hermano. Reflexione. Amigo evangélico pentecostal, reflexione, de veras. Eso hablan en serio. Eso hablan en serio. Es importantísimo que usted estudie la Escritura. ¿O no? ¿O no es importante? No, le digo la verdad, ¿es importante o no? Para mí es importante. Por eso soy cristiano, presbiteriano, reformado. Porque eso me enseña y me forma mi fe cristiana. O sea, yo no puedo ser cristiano y decir, ¿sabes qué? Yo no soy, ni siquiera sé por qué soy cristiano. No sé, pero soy cristiano. No se puede decir eso. No podemos estar en ese nivel de ignorancia. No vas a decir, yo era católico, ahora soy evangélico. Eso no me causa asombro. No, de veras. Cuando él me dice, yo era y ahora soy no me asombra para nada. Porque yo no conozco a esa persona. Para mí eso no significa nada. Cambiarse de religión, no. Es conociendo a la persona. A ver, cuéntame tu fe. ¿En qué se fundamenta? ¿En qué se fundamenta? Y estamos hablando en serio. No quiero que me digas de que saltas, aplaudes. Eso realmente es una vergüenza. Es una burla al cristianismo escritural. Y se lo digo así, amigo evangélico. Saltar, aplaudir, volar en las nubes, darse vueltas,
Eso es un insulto a la fe cristiana. O sea, ya es tiempo que maduremos. Y cuando digo madurar, tomar en serio. O sea, busque su Biblia. De veras. Acompáñeme en este momento. Abra la Biblia. A ver, abra. Agarre un marcador. Y tome en serio, por favor, se lo digo. Sí, se lo digo. Se lo digo. No me impresiona que usted diga yo voy a la iglesia del tercer cielo, evangélica, de los cuatro vientos, para nada, para nada. Eso no me impresiona para nada eso. Lo que me impresiona es que usted realmente esté tomando en serio su fe, que dice creer en Jesucristo y en la palabra. Porque si cree en la Biblia, usted lo va a leer, usted lo va a estudiar, ¿o no? Responda. Y dice, aquí, para que todos sean uno como tú, Padre mío, eres en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo veo esto como un desafío actualmente, versículo 21. Cuando usted estudia la historia de la iglesia cristiana, usted va a ver ahora, las divisiones muchas veces se justifican. Por ejemplo, la Reforma se justifica porque el papado fue, hasta ahora es una institución corrupta. O sea, es imposible estar en una institución corrupta en todo sentido. En todo sentido. O sea, la evolución de la iglesia cristiana en la historia llevó necesariamente, y esto es compartido por teólogos católicos, romanos y protestantes, a la Reforma. Por eso quisieron el Concilio de Trento, porque es que ellos querían reformar su propia iglesia, porque se dieron cuenta, sí, tienen razón, que de Lutero tienen razón, pero no vamos a dar nuestro vaso a torcer, vamos a reformarlo nosotros. Claro, fue una reforma superficial. Lo hicieron más para que la gente no salga de la iglesia. Pero ya el daño fue hecho. Ya la reforma se dio, la iglesia se debilita, católica romana, se divide, hay un cambio, y fue Juan Calvino, y esto es reconocido. Lutero lo habrá empezado, pero es Juan Calvino, el ginebrino, el que realmente hace una revolución europea en la iglesia europea. Ginebra se convierte en el foco, en el satélite de la teología reformada para toda Europa. Eso es irrefutable. En teología, en política, la política de Ginebra es la base para la política de los Estados Unidos de América, de su gobierno federal republicano de 1776. Ginebrino ni tenía idea que iba a suceder. ¿Por qué? Porque sus hijos, los hijos de Calvino, los puritanos, los más de 120 puritanos, los presbiterianos, vienen a los Estados Unidos en el siglo XVII, trayendo sus instituciones, trayendo sus catecismos, trayendo sus confesiones, y crean uno de los países que a este momento, yo creo esto, por la gracia de Dios, por su promesa que hizo en el pacto de Mayflower, ya se viene noviembre 9, o 20, perdón. Ellos entonces, Dios bendice esta nación. En economía, en política, en gobierno, en leyes, en religión. Por eso los historiadores dicen, y no lo digo yo, Calvino es el padre de los Estados Unidos de América. Él es el padre.
La herencia calvinista es profunda. Tanto que los marxistas hasta ahora están luchando en desaparecer las raíces calvinistas. No solamente cristiana, sino calvinista. No cualquier versión del cristianismo. No luterano, no anglicano, no católico romano, no episcopal. Calvinista. Que es diferente. Calvinista. Y eso, lea historia, hermano. Amigo, les doy su trabajo. Investiguen historia y van a ver. Es una historia fascinante. Las raíces calvinistas de los Estados Unidos de América. Entonces, ya con esto quiero terminar, para que se den cuenta de que las diversas sistemas de pensamiento en cuanto a la salvación, que siempre ha existido y va a haber siempre, y hay más. No he tocado, por ejemplo, el tema de la teología, la cristología, no he tocado todavía la antropología, la soteriología, la escatología, la eclesiología, la antropología, la soteriología también, del punto de vista de la iglesia eclesiástica, los diferentes sistemas. Escatología es muy bueno, está ligado inclusive a lo que tiene que ver con los decretos. Y escatología es un tema, mañana vamos a seguir con escatología en Zoom. Para comprender y mejor me siguen escribiendo diciendo que otra vez vuelva a hablar acerca de Mateo 24, y se entiende porque Mateo 24 es un tema que generalmente es mal entendido, pero eso ya va a ser mañana. Así que vamos a terminar con una oración y espero que esto haya ayudado bastante. Oremos. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, que tu gracia y tu amor sea en cada uno de nosotros, que esta hora haya sido de beneficio y también que podamos haber entendido tu palabra. En el nombre de Jesús nuestro Señor, amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén.